Bien, pues sí, digamos que eso es lo que está aconteciendo justo en este día, hace unas cuantas horas. Y aquí en el ámbito de nuestro país, pues el sector empresarial sigue pues muy echado para adelante, inventando o proponiendo salidas viables a esta crisis económica que se está cada vez configurando más producto de la pandemia del coronavirus. Hoy la Confederación Patronal de la República Mexicana pues salió desde dos frentes, primero para insistir en la creación de un acuerdo nacional que involucre a trabajadores, que involucre obviamente al sector productivo, pero también al gobierno federal, y por otro lado, pues haciendo también énfasis en la necesidad de que el gobierno federal retome la propuesta del salario solidario. Vamos a platicar sobre este último tema con Alberto Espinosa, el vicepresidente nacional de Finanzas y Desarrollo Institucional de Coparmex. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Darío Rogelio. Buenas tardes. Platícanos, ¿cuál es la propuesta de la Confederación sobre este salario solidario? ¿Qué debemos entender por un salario solidario? Doy un antecedente nada más sobre el tema del empleo, que es lo que realmente justifica lo que estamos planteando con el salario solidario. Nada más para entrar en contexto en la problemática que estamos enfrentando en relación al empleo, estamos pensando que pudiera llegar a perderse empleos al final de abril de alrededor de 700,000 empleos, de acuerdo a toda la tendencia como la estamos observando y después de haber perdido en unos cuantos días más de 300,000 empleos. Y si lo proyectamos a mayo, por cómo está prolongado el tema de la permanencia en casa, estamos hablando que pudiera llegar alrededor de 1,300,000. Si a ello le agregamos todos los factores externos que estamos viviendo, el contexto internacional, sobre todo con Estados Unidos, que ha perdido millones de empleos y que con la relación comercial que tenemos con ellos, pues hay un impacto hacia nuestro país importante. Estamos hablando que esto puede irse complicando más. Y si uno de los grandes factores que preocupa a la Coparmex, que es el factor humano, y el factor humano, entiéndase, el trabajador, pero también sus familias. Estamos preocupados con el sentido social que tenemos de que pudiera llegar a tener pues una caída muy impactante el tema del empleo, y algo tenemos que hacer, pero solos los empresarios junto con los trabajadores no lo podemos hacer. Es imposible, sobre todo considerando que de las 5 millones de unidades económicas que tenemos en el país, el 97% son micro y pequeñas empresas que solo tienen entre 1 y 30 trabajadores. Y todas esas unidades económicas están pues respaldadas por empresarios pequeños, micro, que no tienen los recursos para poder pues sostener sus 2 o 3 o 5 plazas de trabajo durante 2 o 3 meses, y luego pues con la reactivación económica todavía un tiempo más. Entonces, el tener la necesidad de un apoyo del gobierno federal se acentúa, se hace más necesario cada día, y por ello la Coparmex sigue insistiendo en algunas soluciones a este problema. Y uno de ellos es el salario solidario, que así se le denomina, que no es un invento nuevo, hay países que lo han hecho, en México en el pasado también, con otras crisis lo hemos hecho, y aquí lo que se trata es que el gobierno despierte y rompa esa barrera de estar cerrado
a participar como lo hacen otros países, y en este caso particular, independientemente de otros, que también son necesarios, estamos promoviendo que el gobierno participe en un esquema de contribución en el que los primeros 14 millones de trabajadores de los 20.5 que cotizan en el Seguro Social pudieran recibir el 100% de su sueldo, pagado el 50% por el gobierno y el 50% por el patrón. Y de ahí en adelante, estamos hablando de que el esquema contempla varios rangos, de 3 a 4 salarios, de 4 a 5, etcétera, en donde vaya la contribución permeando hacia arriba, en donde participe también después de los 3 salarios, el patrón, el gobierno y el trabajador. En este esquema, por ejemplo, participa el 40% el gobierno, el otro 40% el patrón y el otro 20% lo asume el trabajador. Y ahí nos vamos hacia arriba para que se vuelva un esquema viable para seguir sosteniendo una parte del ingreso de los trabajadores, las empresas tengan, esas empresitas sobre todo, mayor liquidez y puedan sostenerse por este tiempo que dure este periodo de la pandemia. El total de contribuciones del gobierno, estamos pensando que podría llegar alrededor de 96,000 millones de pesos el primer mes y el segundo, y pensamos que esos recursos que se podrían oír muy, muy altos, pues no lo son si contemplamos todo lo que alrededor precisamente de mal gasto, de obras innecesarias y de impuestos que pagamos los mexicanos y de deuda que se puede contraer, pues se puede fácilmente asumir ese compromiso de poder apoyar esta iniciativa y darle atención a esos trabajadores durante este tiempo que pensamos vital para la sobrevivencia de las empresas y la sobrevivencia del empleo. Rogelio y Darío. Alberto, en este sentido, ¿ya han tenido diálogo con alguien del gobierno federal, la Secretaría del Trabajo, el secretario de Hacienda? Ya se han tenido algunos acercamientos, ha habido alguna plática ya en donde se le ha presentado particularmente este tema a la Secretaria del Trabajo, incluyendo a la participación del Consejo Coordinador Empresarial, pero la respuesta no ha sido positiva hasta el momento. Pero no nos damos por vencidos, porque cada día que pasa, la situación se complica, el empleo se sigue perdiendo, y con esos esquemas tan todavía muy pobres que tiene el gobierno del préstamo a fondo perdido, seguramente a la palabra, no va a ser posible resolver este problema tan serio que estamos teniendo y que se va a ir agravando entre lo interno que no estamos haciendo bien dentro del país y todos los riesgos externos que estamos teniendo si asumimos pues todo lo que acabo de mencionar de Estados Unidos, pero todo lo de Europa, el petróleo, de las calificadoras que están amenazándonos para llegar a tener ya una calificación pues tan baja que pudiéramos llegar a correr riesgo en un año a más tardar de la pérdida de la calificación tanto soberana como para Pemex y CFE, y todo esto se conjuga, como ustedes seguramente lo entienden porque son expertos, pues una serie de situaciones preocupantes para México y que creo que estamos perdiendo el tiempo si el gobierno no nos abre la puerta para tomar con seriedad las consecuencias que podemos llegar a tener en el tiempo. Claro que sí, Alberto. Pues, Alberto, pues te apreciamos mucho la entrevista. Alberto Espinosa, vicepresidente nacional de Finanzas y Desarrollo Institucional de la Coparmex. Que tengas buena tarde. Igualmente, a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego. Hacemos...